colectando la ofrenda, y entre tanto que ellos colectan la ofrenda, vamos a escuchar dos himnos especiales. ¿Sí quieren escuchar dos himnos o no? Vamos a escuchar dos melodías cristianas que hablan acerca de nuestro Dios, grande y poderoso Jesús. En el nombre de Jesús, y fueron perdonados todos mis pecados. Cuando yo era un niño, solo mi cabeza me había mojado. Cuando no sabía que era bueno y
Gloria a Dios, una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a, en esta noche, a colocarnos en pie y vamos a orar para que entremos en el estudio de parte de Dios, que Jesucristo es Dios, que Él es uno y uno su nombre. Pero como hay muchos hermanos que de pronto no sabemos explicar, porque hay algo que es cierto. Si a usted le preguntan, hermano, explíqueme un versículo que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es muy probable que usted no sepa explicarlo. Pero el hecho de que usted no sepa explicarlo no quiere decir que usted no tenga la revelación, porque en nuestro corazón hay una convicción y una revelación de parte de Dios de que hay un solo Dios, porque Él es uno. Pero en esta noche lo que queremos, con la ayuda de estos hermanos, de estos sabios que están aquí en esta noche, es tratar de que podamos entender un poco estos versículos que hablan de una aparente Trinidad, de qué manera usted y yo podemos explicarlo. Entonces, vamos a trabajar hasta donde alcancemos, hasta donde podamos, porque el tiempo es el que nos traiciona, y si no alcanzamos a terminar hoy, buscamos otra oportunidad para que terminemos. Entonces, para que comencemos a hablar de este tema, el hermano Aníbal nos va a hacer una pequeña reseña, algo muy corto y resumido, para que nosotros entendamos de dónde nació y de dónde surgió el trinitarismo. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, la historia del trinitarismo es un poco extensa, pero vamos a hacerla un poco rápida. Y es porque desde cuando tenemos conocimiento, de acuerdo a la evolución del hombre, existen dos teorías, ustedes y yo lo sabemos, de la teoría evolucionista y la teoría creacionista. Entonces, pero las dos tienen un complemento, y es en la época de la civilización de Egipto. Desde el conocimiento del pueblo egipcio se conoce que ellos adoraban bastantes dioses. De ahí fue extendiéndose la civilización o la raza humana. Luego aparece la civilización griega. Allí en Grecia aparece la filosofía, y con él aparecen bastantes dioses. Entre ellos existe uno que se llama Zeus, que era el dios supremo, y otros semidioses. La raza humana se sigue extendiendo hacia el hacia el occidente. Llega a la península itálica. Entre dos hermanos fundan lo que se conoce hoy como la ciudad de Roma, pero ellos trajeron a colonizar esa ciudad la plebe de toda la Grecia, es decir, los hombres más pobres, más humildes, los que adoraban a los dioses, los más malos, los más ladrones, fueron los que le fundaron Roma, y se trajeron el pensamiento de adorar muchos dioses. Luego, cuando empieza la ciudad de Roma y su creencia religiosa, existen y crean tres dioses, al igual que en Grecia, crean tres dioses, que uno es Saturno, el otro es Neptuno y la otra se llama Minerva. Son tres dioses especiales que existen para ellos, además de otros dioses, pero los especiales son estos tres. Cuando aparece en la predicación del Evangelio por el apóstol Pablo en la península itálica, y existe una mezcla entre lo que es el cristianismo puro que hoy conocemos y lo que es la civilización de Roma, entonces el rey en aquella época hacía matar a los cristianos. Realmente y literalmente los mataban por ser evangélicos, pero la iglesia se seguía extendiendo. Alrededor del año 323, cuando reinaba Constantino en Roma, se divide el imperio en dos, y Constantino dice: si yo venzo a mi oponente que está al costado oriente, voy a creer en ese que murió en la cruz y en esa cruz. Pero Constantino era demasiado religioso y su hermana era cristiana, era evangélica realmente. Entonces, ella fue quien evangelizó a su hermano, Constantino. Afortunadamente, Constantino vence aquella batalla y decreta para todo el imperio romano el cristianismo como religión oficial. Pero Constantino traía de su antigua religión muchas costumbres. Entre esas fue creer en tres dioses. Y al leer el evangelio puro que nosotros conocemos del nombre de Jesús, y al tener sus pensamientos, hace una mezcla, y es lo que hoy conocemos como la iglesia tradicional. Es decir, que la iglesia tradicional que a nosotros nos infundaron gracias al descubrimiento de América es una mezcla entre el evangelio del Señor Jesucristo y una mezcla de lo que hoy conocemos como idolatría o secta, o algo que viene de un pensamiento erróneo desde la época de Roma. Excelente aporte. Entonces toma fuerza el hecho de que algunos grupos quieren ser cristianos, aparentan ser cristianos, pero
pero no tienen el conocimiento claro de la palabra de Dios. No sé si les pareció clara la explicación, pero me pareció muy importante y muy clara esta explicación. Bueno, en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1, capítulo 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las preguntas que vamos a hacer acá son las preguntas donde los grupos trinitaristas de los trinitarios se basan para sustentar la pluralidad de dioses. Y esta pregunta es importante porque en este primer versículo donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este Dios en realidad en hebreo es Elohim, y ese Elohim sugiere una pluralidad de dioses, pero el hermano Richard nos va a explicar en qué consiste esto. En realidad el término Elohim sí es un término plural, que aparentemente estaría indicando o sugiriendo varios dioses en el evento de la creación, pero quiero que analicemos el término como tal, el término Elohim. Elohim es un término general que tiene raíces en la palabra o en los términos poder, fuerza o potestad. Entonces, Elohim en primer lugar no es un nombre. Elohim es un título que se le otorga a Dios. Es un título que no solamente los judíos se lo otorgaron al Señor, sino que además es un título que también lo tuvieron hombres, que Dios se lo otorgó a hombres, como en el caso de Moisés. También es un título general que hombres que creían en dioses paganos también les decían a sus dioses Elohim. Así que no es un nombre propio. Ahora, el hecho de que indique pluralidad, el término Elohim, en realidad no se está refiriendo a varios dioses, sino a un ser con un multiforme poder. Eso es lo que en realidad quiere decir el término Elohim. Es decir, que aunque es plural, es un término que se le otorga a alguien que tiene poder. En este caso es muy coherente decirle a nuestro Dios Elohim, porque realmente Él es el que tiene todo el multiforme poder, porque Él es el todopoderoso, el todo omnisciente, el todo omnipresente. Él es indescriptible. Entonces es un término que se acomoda muy bien para nombrar a este ser maravilloso. Por otro lado, el término, lo que yo estoy explicando, toma fuerza en el mismo versículo, porque si el versículo sugiere varios dioses, el verbo, que es lo que nos indica la acción, o sea que crearon o creó, entonces el texto o el versículo hubiera quedado bien escrito. Si fueran varios dioses, hubiera quedado bien escrito. En el principio crearon, en plural también, pero el término Elohim, que es plural, está antecedido por un término en singular, lo que significa que realmente no fueron varios los que crearon los cielos y la tierra, sino que fue uno que creó los cielos y la tierra. El principio de Dios, los cielos y la tierra. Bueno, muy clara la explicación para todos. En Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26, dice la Biblia que este es un versículo que a veces la gente suele confundirse, y este es el versículo que dice: hagamos al hombre. Sí, si lo ha leído, ese versículo donde dice Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Entonces algunos dicen: a ver, ¿sí ve? Si ve que ahí Dios estuvo hablando con el Hijo, o el Padre con el Hijo con el Padre, y le dijo que hiciéramos al hombre. Pero entonces, para esto el hermano Alejandro nos va a explicar qué realmente es lo que quiere decir la palabra cuando habla acerca hagamos al hombre. Dios les bendiga, hermanos. En realidad lo que la palabra quiere decir, esto es un verbo majestático, que significa autoridad, poder de Dios. Esto, cuando Dios está hablando ahí, podemos interpretar esto de tres maneras. Para los judíos, ellos creen que Dios hablaba con sus ángeles, pero esto es algo que es descartable. ¿Por qué? Porque Dios no necesita el consejo de sus ángeles para crear algo, porque los ángeles fueron creados por Dios. O sea, los ángeles no participan en la creación de nada, ellos simplemente son espectadores de la creación de Dios. Segundo, podemos también decir que Dios está hablando con su sabiduría, como en el libro de los Proverbios 8 nos dice, que en el principio estaba la sabiduría con Dios, y la sabiduría se regocijaba por Dios en la creación de todo lo que Dios hacía. Pero toma más fuerza el decir que era un término profético, que Dios estaba hablando con sus ministros para este tiempo, de decir hagamos al hombre.
¿Por qué? Porque el pecado desfiguró al hombre, el pecado deformó al hombre. Dios había creado al hombre en un estado de santidad, pero el hombre a través del pecado se deformó. Sabemos que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y Dios conoce el fin desde el principio. O sea, para Dios todas las cosas Él las sabe y las conoce. Él vive un eterno presente, Él ve todas las cosas desde el comienzo hasta el final. Entonces, cuando Dios estaba hablando refiriéndose al futuro, hacia la iglesia, hacia los ministros que son colaboradores de Dios. ¿Para qué? Para formar al hombre en este tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura y a la medida de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Para que nosotros podamos heredar la vida eterna, tenemos que llegar a esa estatura, porque si no llegamos a esa estatura, jamás podremos heredar la vida eterna. Amén, amén, hermano Alejandro. Y hermano Alejandro, ese versículo que dice ahí en Génesis 11, versículo 7, dice: ahora puede que descendamos y confundamos. ¿Se acuerdan de la historia que nos narra la Biblia, de la Torre de Babel? Y entonces Dios, viendo esto, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y también algunos han querido insinuar que descendamos y confundamos, que está en plural, también está hablando de que Dios habló con alguien más, o el Padre habló con alguien más para hacer esto. Pero Alejandro. No, ahí debemos entender que los ángeles fueron creados para ejecutar los juicios de Dios. Si en la torre, cuando la Torre de Babel, ¿qué ha pasado? Ese era un pueblo pagano, un pueblo que se mofaba de querer ser igual a Dios. Construyeron una torre para alcanzar el cielo y llegar hasta el trono de Dios. Entonces, cuando Dios dice bajemos y confundamos sus lenguas, Él estaba mandando a ejecutar un juicio contra ese pueblo y los ángeles. La palabra de Dios nos enseña que los ángeles son enviados a ejecutar los juicios de Dios. Y eso fue lo que sucedió en ese versículo. Ahí en ese versículo sí hablaba con sus ángeles, que son enviados mensajeros a ejecutar los juicios de Dios. Bueno, Mateo capítulo 3, el versículo 16, es un versículo que también es muy conocido por todos y que también puede generar mucha controversia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el hermano Aníbal nos va a explicar realmente qué es lo que quiere decir este texto. Recordemos que Dios no solamente se manifestó al hombre una sola vez. Recordemos que las manifestaciones de Dios existieron desde la fundación del mundo. Por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, vino y habló con Abraham. Abraham dice que el ángel de Jehová vino y habló con Abraham. Esto quiere decir que el Señor se manifestó en una teofanía, es decir, que el ángel de Jehová era el mismo Jehová el que estaba allí hablando con Abraham. Otro ejemplo es cuando la asna de Balaam habla, es porque el ángel de Jehová se le presentó y ella pudo hablar. Es decir, que este versículo de Mateo 3:16 es la forma como Dios se ha manifestado al hombre, pero teniendo en cuenta que la razón esencial por la cual Dios descendió el Espíritu en forma de paloma es porque el profeta Juan no conocía cuál era el Mesías, y a él se había dicho: a quien descienda o sobre quien descienda el Espíritu de Dios, ese es a quien yo escogí para ser sacrificado. Juan no conocía realmente cuál era la persona que había sido prometida para el pueblo de Israel, y por eso fue que cuando el Señor fue bautizado, aparece el Espíritu en forma de paloma, y es donde Juan entiende que estaba abriendo camino al Mesías prometido. Entonces la razón es porque había sido una promesa para el profeta Juan el Bautista. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Seguramente usted dirá, no sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta referente al tema. Entonces, si usted desea hacer alguna pregunta, la va a hacer de la siguiente forma: va a escribir en un papelito esa pregunta y me la hace llegar, y nosotros vamos a tratar acá
Si usted tiene alguna duda acerca del tema, algún versículo, envíenlo escrito en la cita o el versículo en un papelito y aquí vamos a tratar de contestarle su pregunta. Bueno, muy bien, o sea, ¿sí está quedando claro? Sí. ¿Sí está quedando claro la paloma? Sí. Lo de la paloma era un mensaje que necesitaba mirar Juan, nadie más sino Juan. Y no sé si estoy equivocado, hermanos panelistas, pero creo que el único que vio eso fue Juan. ¿Sí? ¿Fue el único que vio eso? Richard. Sí, aquí incluso en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 32, dice también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, él, Juan, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es una señal directamente para Juan. Eso se vio ese episodio. Para Juan, es decir, nadie más vio la paloma, Juan fue el único que vio la paloma. Bueno, muy bien. En Mateo capítulo 12, versículo 32, esta pregunta la hizo un trinitario. Esta pregunta me la hizo un trinitario esta semana pasada, hace como unos 10 días. Él hizo la pregunta y me pareció importante traerla para que los hermanos panelistas nos la expliquen aquí en esta noche. La Biblia dice que cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero aquel que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces el argumento de él era, si Jesús también es el Espíritu Santo, como en efecto lo es, ¿por qué Jesús no dijo que la blasfemia contra Jesús tampoco tenía perdón? Sino que él dice la Biblia dice que la blasfemia contra el Hijo, contra Jesús es perdonada, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Entonces démonos cuenta que Dios permite, Jesús permite que lo blasfemen a él, pero no permite que blasfemen al Espíritu Santo. Ese es el argumento de él, por lo que dice la Biblia. Pero el hermano Richard nos va a explicar qué quiere decir eso. Hermano, vea, presten atención a esto. Yo sé que usted no es el culto normal al que usted está enseñado de pronto, pero esto es importante porque esto es conocimiento. Préstele alta atención, los adolescentes, los niños, asimilen este conocimiento, que este conocimiento les va a servir para toda su vida. Porque esto es de lo que nosotros creemos, de que Jesucristo es Dios. Entonces el hermano Richard nos va a explicar por qué la Biblia no habla de que es pecado la blasfemia contra el Hijo, sino la blasfemia específica contra el Espíritu Santo, y es la razón por la cual ellos dicen, vea, ahí está el Hijo y está el Espíritu Santo. Sí, de nuevo es otro versículo que nos presenta una dualidad aparentemente, ¿no? Dos personas aquí, dos personas divinas, por decirlo así. Pero para entender este versículo es necesario que analicemos todo el contexto del mismo. Porque lo que pasa es que Jesús está con la multitud, está con un pueblo grande. Y Jesús los sana a todos, dice la Biblia. Pero Jesús les dice que no cuenten nada de lo que Él está haciendo, que no lo den a conocer. Que no cuenten los milagros que está haciendo. Sí, que no hablen de Él como si Él fuese Dios. Es lo que Él le pide a la multitud. Suena extraño, pero tiene mucha razón en ser así, esta actitud de Jesús. Lo que pasa es que el mismo versículo dice que es necesario que eso sucediera para que se cumpliera la profecía. Es necesario que el pueblo de Israel ni conociera a Jesús ni lo aceptara. ¿Para qué? Para que Él pudiera extender su plan de salvación para toda la humanidad. Y eso fue lo que sucedió. Eso se cumplió en el libro según Juan también, capítulo 1, creo que versos 11 al 12, está donde dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Sí, a los suyos, a Israel. Pero ellos no le conocieron ni le recibieron. Pero nosotros, los que le hemos conocido y recibido, nos ha dado potestad de ser hechos los hijos de Dios. Entonces, por un lado era necesario que eso sucediera, que el pueblo no lo conociera, ¿sí? Por esa razón, en el versículo 32, Jesús toma la naturaleza humana de Él, hablando como a un hombre, tomando esa posición de simplemente un humano, ¿sí? Y el Espíritu Santo, aunque es el mismo,
lo deja, digamos así, como aparte, porque es la divinidad de Cristo. No es que sea otro, sino que es la divinidad de Cristo. ¿Listo? Entonces, ahora el versículo responde a otro hecho, porque lo que pasa es que Jesús sana a un mudo y sordo endemoniado, y los fariseos dicen: no, es que Jesús está haciendo eso en el nombre del diablo. Y Jesús les dice un poco de cosas y les dice: cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre, sea contra mí, diciéndolo así en esas palabras, contra mí le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Yo me pregunto, si el Espíritu Santo y Jesús son dos, como le planteaba el Trinitario, mi pregunta es: ¿por qué Jesús les dice esto si quien hizo el milagro fue Jesús? No, digamos, si fueran dos personas, no fue el Espíritu Santo quien la hizo, fue Jesús. Exactamente, y los fariseos hablaron fue de Jesús. ¿Y por qué Jesús les dice que contra el Espíritu Santo? Es decir, que era el mismo. Y eso es lo que nos dice en la carta a los Corintios también, porque Dios estaba en Cristo consigo reconciliando el mundo. Bueno, muy bien, hermano, ¿qué hace? Sí, yo tengo una cosita para decir ahí, es que cuando se habla del Hijo del Hombre, hace referencia a la humanidad de Jesucristo. Es decir, que hoy no podemos hablar del Hijo del Hombre, porque cuando hablaba del Hijo del Hombre hablaba del Hijo de María, porque María en sí significa la palabra hombre. Es una mujer, pero se refiere a hombre en el sentido literal de la humanidad. Pero ya Jesucristo hoy, como nosotros sabemos y hemos entendido, ya no podemos decir que es el Hijo del Hombre, porque ya resucitó y su forma hoy es diferente. En aquella época, es decir, que eso era también para esa época, mientras estaban en la tierra, era que estaba como Hijo de Hombre. Ya hoy no es así. Explíqueme un poquitico, porque pero Alejandro, para que no se me olvide, es que el hermano Iván dijo algo que no había escuchado, que me pareció importante. María significaba, representa hombres, multitud, humanidad. La palabra María significa, cuando él habla de hombre, significa específicamente humanidad, porque no sabemos que María es una mujer o fue una mujer, sino que cuando hace referencia es porque es una persona o alguien que pertenece a la especie humana. Por eso es que estamos hablando es el Hijo del Hombre, que se refiere al Hijo. Y antes que el hermano Alejandro intervenga, el hermano Iván dijo lo que es importante: siempre que usted en la Biblia escuche hablar del Hijo, en cualquier pasaje, cuando usted escuche que el Hijo habló con el Padre y que el Hijo dijo si es posible, y todo lo que usted escuche del Hijo, siempre se está refiriendo a la naturaleza humana de Dios. El Hijo es la debilidad, es la carne, es lo humano. Porque si usted tiene claro ese concepto le va a ayudar fácilmente a entender lo que verdaderamente dice la Biblia. ¿No, Alejandro? Respecto a lo que dijo el hermano sobre la blasfemia, lo que pasa es que ahí el Señor Jesucristo que está diciendo que cualquiera que blasfeme contra la humanidad de Cristo le será perdonado, contra la humanidad. Pero cualquiera que blasfeme contra la divinidad, o sea, el espíritu que había en la divinidad, no le será perdonado. Y eso era lo que él le hacía énfasis, que cualquiera que blasfeme contra la divinidad de Dios, contra la santidad de Dios, jamás le sería perdonado. Amén. Claro, porque es que si yo hoy en día o una persona blasfema contra Jesucristo, ese pecado hoy no es perdonado, porque ya no está en su humanidad, sino que ya está en su forma celestial. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si una persona hoy lee de forma literal ese versículo, dice: entonces yo hoy puedo incurrir en el error de ir a pecar contra Jesucristo. No, hay que tener en cuenta que ya hoy esto no se puede cumplir, que esto fue solamente para ese tiempo. Hablando de la blasfemia, aclarar que en ese pasaje bíblico nos queda claro que la blasfemia contra el Espíritu es atribuirle la obra del Espíritu o de Dios al diablo. Es decir, que en ese momento fue Dios o Jesucristo el que hizo el milagro, y los fariseos pecaron porque dijeron que había sido el diablo. Muy bien, vamos a estar aquí rápidamente y vamos a cantar un coro, que sí, yo veo algunos ahí que están cabeceando, que están durmiendo, porque hay algunos que pues somos perezosos para estudiar, y esto es estudio, ¿no? Entonces a veces estamos acostumbrados a la predicación así agitada, pero este conocimiento es importante para que usted no se vaya a dormir. Vamos a cantar un coro a lección del pueblo de Dios, un coro a lección de ustedes. ¿Cuál cantamos? ¿Cómo vamos a orar al Rey? Listo, nos fuimos.
Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró en su rostro, orando y diciendo: Padre mío, ahí está hablando el hijo, miras, ahí está hablando el hijo, no tengan en cuenta eso. Padre mío, ¿qué se me hizo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, hermano Aníbal, como usted se puede dar cuenta, clarito está el hijo ahí, hablando del Padre. Si usted tiene otro argumento, por favor, regálenlo esta noche. Bueno, cuando Jesucristo hace referencia a una súplica, hay que entender y empezar a analizar dónde fue que él realizó esta oración. Él estaba en el lugar de Getsemaní y dice que estaba arrodillado orando. Es una salutación que hace Jesucristo como hombre. No estaba pidiendo, como muchos interpretan que es, diciendo que por favor no lo vayan a sacrificar. No, el Señor en ningún momento ni ha pensado ni pensó en retractarse de su plan especial que estaba haciendo. Él lo que estaba en ese momento era como hombre, pues porque estaba sufriendo y porque sus lágrimas que brotaban eran como gotas de sangre. Y todos sabemos que Jesucristo como hombre también tuvo y sufrió necesidades. Él también comió, él también le dio sueño, él también durmió normal como cualquier ser humano. O sea, su cuerpo corporal y el propósito que él vino a investirse de cuerpo humano era para tomar toda una etapa de vida que nosotros como seres humanos realizamos. Entonces, por eso es que él en ese momento pues tenía dolor y tenía sufrimiento, porque no era fácil. Porque si es difícil para una persona en muchas oportunidades sentarse o arrodillarse a orar una hora, o a veces cuando tenemos necesidades lloramos en la presencia de Dios, ¿cuánto más él? Sabiendo lo que venía más adelante, pero él lo hacía era porque en ese momento tenía como hombre que estaba en ese instante vestido, tenía dolor y tenía necesidad, más no era que estuviese hablando con el Padre en ningún momento. Bueno, muy bien. Entonces, hay otro versículo también que es muy bonito, porque en Mateo capítulo 27, versículo 46, la Biblia dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz también en medio de esta agonía, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, y esto es: Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Ahí también vemos al hijo que está hablando con el Padre aparentemente, pero el hermano Alejandro nos va a explicar qué es lo que quiere decir este versículo. Bueno, este versículo en sí, nosotros debemos entender que Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Estaba lo humano y lo divino en él. O sea, no podemos separar lo humano de lo divino. Él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Como hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba cumpliendo en la cruz, llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Porque la Biblia nos dice que Dios cargó el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, toda la raza humana. Él estaba en estos momentos cargando el pecado de toda la humanidad. Sabemos que Dios no habita donde hay pecado, porque Dios es santo, y Él donde hay pecado jamás va a habitar. Cuando Jesús clamó en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento era la humanidad de Cristo, soportando el peso y el castigo que nosotros teníamos que sufrir. Para que Cristo pudiera morir esa humanidad, el Espíritu tenía que salir de él, porque si el Espíritu de Dios no sale de él no podía morir. Entonces tenía que salir. Y en ese momento hubo división entre lo divino y lo humano. La divinidad de Cristo, de Dios, salió para que se cumpliera y él pudiese morir en ese momento para redimirnos a nosotros de la muerte y podernos dar lo que hoy tenemos como la vida eterna. Bueno, muy bien. ¿Sí comprendemos? Sí. Comprendimos. Mateo 28, 19 es un versículo que es pilar de algunos que creen que hay tres dioses, que el Padre es un Dios. Vean, que las personas que no comprenden y no entienden que Jesucristo es Dios, y nosotros lo entendemos porque nos ha sido revelado por Dios, ¿qué creen? Que en el cielo hay un Dios que es Dios el Padre, pero este Dios es viejito, tiene barba blanca y tiene bordón, porque es Dios el Padre. A la diestra de Dios el Padre está el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues Jesús, pero este ya no es de barba blanca, viejito, sino que tiene cabellera larga, tiene ojos azules, es musculoso y tiene como unos cuantos años. 30. Como 30, ¿cierto? 30, 33.
hacia el otro extremo, hay una luz brillante que es la tercera persona, pero no puede ser la tercera persona porque si es espíritu, pues no puede ser tercera persona, pero ellos creen que la tercera persona es una luz brillante que sería el Dios Espíritu Santo o el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Este versículo a veces toma mucha fuerza en esta creencia porque lo que dice es que Jesús dijo que había que bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y vamos a esperar que el hermano Alejandro nos explique qué es lo que quiere decir Mateo 28:19. Bueno, como nos damos cuenta, la palabra misma lo dice en el nombre, no en los nombres. Sabemos que nombre no, o sea, que nombre es un título. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos o manifestaciones de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto, Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se puso en pie y había 120 ahí, como todos lo sabemos. Y él, puesto en pie, dijo: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Será que a Pedro se le olvidó lo que Jesucristo le había dicho, que se le bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo no creo, porque no había pasado mucho tiempo, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese momento se cumplió una profecía que el Señor Jesucristo le había dicho, que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, él mismo os guiaría de verdad. Y en ese momento Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, comprendió eso. Y por eso se paró, se puso en pie y le dijo: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Sería que Pedro no iba a hacer caso a Jesucristo? Claro, él hizo caso, pero ya teniendo la revelación de cómo se llamaba él. Y además en la Biblia jamás encontraremos ni un solo versículo que nos hable de que alguno fue bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos damos cuenta que la Biblia nos dice que todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No hay ninguna referencia bíblica que nos hable sobre el bautismo en los títulos de Padre, Hijo o Espíritu Santo. Bueno, ¿más? Sí. Lo que decía el hermano Alejandro, el Señor les dice en el nombre, en singular, no en los nombres. Y Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando del nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una cosa, y yo quiero abrir espacio, pero este espacio lo voy a abrir solamente para un amigo, no para los hermanos que son bautizados, sino para un amigo que de pronto esté aquí en esta noche, que esté escuchando y que de pronto diga: me gustaría que me explicaran este versículo de la palabra de Dios, y quisiera formular la pregunta. Si un amigo tiene una pregunta, pues nos puede levantar su mano y le escuchamos su pregunta y vamos a tratar de contestarla en esta noche. No sé si algún amigo quiere hacerlo, o entre tanto que estamos hablando, usted puede ir pensando en una duda, una pregunta que tenga, y aquí queremos solucionarle su duda. La Biblia dice también en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí estamos encontrando un padre muy malo, un padre malvado. Claro, estamos encontrando un padre malvado, inconsciente, que no le importa el sufrimiento de su hijo y lo está mandando para que muera él, en vez de él mismo venir a morir por el pecado. Pero sin embargo, pues hay algunos que creen que efectivamente Dios el Padre, el viejito de barba blanca, mandó a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Y el hermano Richard nos va a explicar qué dice Juan 3:16. Amén. En primer lugar, el versículo no está hablando de como lo interpretan algunos, de un padre malvado. Por lo contrario, está diciendo: porque de tal manera amó, porque Dios es amor. En segundo lugar, algunos interpretan que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz. Tampoco es así, porque la profecía bíblica en el Antiguo Testamento, Dios dijo que Él mismo vendría. Por ejemplo, en Isaías 35, 4 y 5, Él dice: porque yo mismo iré y os salvaré. En Zacarías 9:9 también dice: alégrate, hija de Jerusalén, alégrate, hija de Sión, porque he aquí tu rey vendrá sobre un pollino hijo de asna cabalgando. ¿Sí?
Entonces, ¿quién fue el que entró a Jerusalén sobre un pollino? Jesús, o sea que Él es el Rey. Él prometió venir y Él mismo vino. En 1 Timoteo 3:16, Pablo describe a Timoteo: e indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo también, hablándole a los romanos en la carta, también dice, hablando de un tema diferente, pero incluye ahí, dice: porque deseara yo ser anatema apartado de Cristo por amor a mis parientes, a los judíos, de los cuales son el culto, la promulgación de la ley y las promesas. Y dice, de los cuales, o sea, de Israel, de los cuales vino Cristo Jesús según la carne, o sea, según como hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas. Este Jesús es Dios. Exactamente, entonces, queda claro de que Dios no envió a su Hijo, Él dijo que vendría, Él vino. Bueno, muy bien. Son las 7:20, 7:19. Vamos hasta las 7:30 para que tratemos de cumplir la regla más o menos que tenemos establecida ahí hasta las 7:30. Nos quedan 11 minutos, entonces vamos a intentar avanzar lo que más podamos. Juan capítulo 14, versículo 23, hay una respuesta de Jesús donde Él dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, dice Jesús, que es el Hijo, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y el hermano Aníbal nos va a explicar este verso. Antes de iniciar ahí, quiero recordar, hermano Gerson, que la imagen que en Colombia nos hemos hecho de que Jesucristo es un hombre mono, de ojos azules, de pelo largo y de barba, es un pensamiento totalmente gringo, es decir, norteamericano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, tengan en cuenta que Estados Unidos se apoderó de todo el mundo prácticamente y es la primera potencia hoy del mundo. Entonces, ese pensamiento es introducido por el cine americano, pero en ningún momento nosotros podemos decir que esa es la forma de Jesucristo, porque de acuerdo a los estudios que se han realizado, Jesucristo no era tampoco ni tan alto, ni era de ojos azules, porque de acuerdo a la cultura hebrea, los rasgos fisonómicos de cada uno de ellos es totalmente diferente a lo que hoy el mundo lo ha descrito. Bueno, Miguel, antes de que siga, yo quisiera hacer una pregunta, pensando un poco en lo que está contestando el hermano Aníbal. Cuando usted ora a Dios, está hablando con todos los cristianos, cuando usted ora a Dios, ¿cómo se imagina a Dios? Porque sabemos que es uno, pero cuando usted ora a Dios, ¿cómo se imagina a Dios? Hágase esa pregunta ahí. Cuando usted ora, ¿cómo se imagina a Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu, Él no se ve. Pero cuando usted ora a Dios, ¿usted cómo se ve? Mano Richard, cuando usted ora a Dios, ¿cómo lo ve? ¿Qué se dibuja en su mente cuando ora a Dios? Sí, realmente yo no me dibujo una imagen. Yo siento que estoy acompañado y que me estoy dirigiendo a alguien que está presente pero que no lo veo. No tengo en sí una figura, digamos, como decía el hermano, un mono alto, pelilargo no. Y el hermano Alejandro, ¿tiene una imagen de Dios cuando ora? No, realmente cuando yo oro, yo me imagino, o sea, la hermosura de Dios como su santidad, yo imagino el cielo hermoso, la grandeza de Dios, imagino estar un día a sus pies postrado. No, o sea, yo nunca le doy una imagen, porque sería ilógico, porque jamás lo he visto. Y la Biblia, lo que el hermano dice, Dios es espíritu. O sea, yo creo que en este momento no hay ningún ser humano sobre la tierra que diga, es que Jesús ha sido pasado, ¿no? Yo creo que no lo hay. Bueno, yo tengo un hermano Miguel, Bueno, yo sí les cuento, yo soy sincero y el Señor sabe que es verdad. Cuando yo me arrepentí los primeros años en el Evangelio, yo sí me imaginaba tal cual a Jesucristo como las películas. Totalmente como las películas, pero por la gracia de Dios, hoy el pensamiento ha cambiado. Entonces sí, yo sí imaginaba que era un mono de ojos claros y tal cual como aparece en el Sagrado Corazón, con unos rayos de luz atrás completamente, pero por la misericordia del Señor, totalmente ese pensamiento ha cambiado. Bueno, pregunto yo a los panelistas. Yo también, como dice el hermano Aníbal, pues yo también tengo que ser sincero. La verdad es que muchas veces cuando yo he orado, sí me he dibujado la imagen de Jesús. Claro, yo tengo que ser sincero, porque cuando yo le pido perdón a Dios y me acuerdo de que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es la que a mí me limpia de mis pecados, pues yo me imagino a Jesús en la cruz derramando su sangre, yo postrado en esa cruz,
dejando que esa sangre me cubra, porque esa sangre es la que me libra de mis pecados. La pregunta es, ¿estoy siendo idólatra por eso? ¿Por crearme la imagen de Jesús en algún momento, o de Dios como hombre en la cruz? ¿Estoy siendo idólatra? No, en mi criterio no, porque de todas maneras Él es un ser. Y pues es lógico que algunos de pronto quieran como tener una representación de pronto o algo así, no sé, algo en la imaginación. Yo pienso que sí existe la idolatría, porque yo no me puedo imaginar, yo solamente lo voy a ver a Él tal como es Él el día que esté con Él. Mientras tanto, yo no me puedo tomar una imagen o una figura, porque es que desafortunadamente lo que les decía, a nosotros nos han sembrado esta imagen de una persona y de un hombre gringo. Desafortunadamente, o podemos decir, algunas muchachas se pueden imaginar el hombre de su vida tal cual, así como el que aparece Mel Gibson en su película, y así nos enseñaron, y nosotros muchas veces lo vimos, pero no sabemos que el corazón de Dios y que la gloria del Señor es totalmente diferente. Yo estoy seguro que el día que lo vea Él, voy a quedar aterrado. Nos vamos a sorprender. Completamente. El día que lo veamos nos vamos a sorprender. Bueno, aquí lo importante es que tengamos claro que Dios es espíritu. Como Él es espíritu, pues no tiene forma corpórea. No tiene forma corpórea. Claro que Él fue hombre, y claro que fue a la cruz, y claro que hizo milagros, pero Él no tiene una forma corpórea. Y hacernos una imagen mental de la figura de Dios, pues de alguna forma sí es idolatría. Sí es idolatría. Bueno, vamos a continuar, porque solamente nos quedan 6 minutos. Nos quedan 6 minutos. Entonces, a ver, vamos acá. Vendremos que Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, entonces aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿no? El Consolador es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién está diciendo eso? Jesús, que es el Hijo. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el cual Jesús enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con eso, hermano Alejandro? Bueno, ahí para poder entender este texto de la Biblia tenemos que leer el contexto de Juan 14, donde el Señor Jesucristo, hablando con los apóstoles, les dijo que Él mismo iba a dar de su Espíritu Santo. El Señor les dijo textualmente a los apóstoles que Él derramaría de su Espíritu Santo, el cual el mundo no podría recibir porque no le veía ni le conocía. Pero ellos, o sea, los mismos apóstoles, sí le habían visto y le conocían, porque estaba con ellos y moraría dentro de ellos. Y más adelante les dice: yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros y estaré en vosotros. O sea, ¿quién deja huérfanos? Yo no creo que un hijo deje huérfano a nadie. El único que puede dejar huérfanos es el Padre. Entonces ahí Jesucristo le está diciendo: yo soy el Padre, yo soy el mismo Padre, yo soy el mismo Hijo. Y también le dijo: yo soy el mismo Espíritu, porque yo vendré y estaré dentro de vosotros. Entonces, ese versículo 14 nos explica el versículo 15, que les dijo que no nos deje, que Él enviaría otro Consolador. O sea, Él enviaría, su Espíritu vendría, después de que fuese glorificado, vendría y moraría en ellos y estaría dentro de ellos. Hay que tener en cuenta que cuando Tomás le pregunta al Señor: Señor, muéstranos al Padre, el Señor le dice: tanto tiempo he estado con vosotros que no me habéis conocido, Tomás. Y más adelante le dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, que no podía encerrar a que le mostrarle a más personas, sino que solamente uno era de acuerdo a lo que le va Alejandro estaba hablando. Amén. Vamos a terminar porque ya son las 28 y yo no quiero molestar a nadie, quiero que respetemos el tiempo para que en otra oportunidad también tengamos el apoyo de la iglesia. En Hechos, el capítulo 7, versículo 55, hermano Aníbal, para que usted nos colabore con esta pregunta, dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, lo que algunos creen, está Dios el Padre, pero a la derecha de Dios el Padre está el Hijo. Pero le faltó el Espíritu Santo. No, sí, le faltó a este hombre el Espíritu Santo, pero vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. A ver, hay que empezar por entender que cuando se habla de diestra, para nosotros entendemos que diestra es la mano derecha. Eso significa para los seres humanos. Pero para Dios es totalmente diferente.
Cuando se habla de diestra no se habla de la mano derecha de Dios, porque como lo decía el hermano Alejandro, Dios es espíritu y Dios no tiene ni lado izquierdo ni lado derecho. Cuando se habla de diestra, habla de autoridad, de gloria, de poder de Dios. Es decir, que Jesucristo, él vio a Jesucristo sentado en el trono del poder de Dios, y él vio fue la gloria de Dios. La gloria de Dios es la magnificencia y el poder que él resplandece conforme a su espíritu, fue lo que vio, más no vio al Padre en ningún lado. Listo, ¿alguna? Además, en el libro de Éxodo nos damos cuenta que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, nosotros vemos que el pueblo cantaba y decía que la diestra de Jehová había hecho proezas, que la diestra de Jehová había hecho maravillas. El pueblo de Israel en ningún momento vio una mano gigante saliendo del cielo y haciendo cosas. Ellos estaban hablando del poder de Dios, de la potencia de Dios para poderlos sacar con mano fuerte y brazo extendido. Bueno, muy bien, se las pilas. Entonces, podemos cambiar de tema, muchachos. Podemos cambiar de tema, ¿no? Sugiere corrientes teológicas. Bueno, podemos hablar de muchas cosas interesantes, pero gracias, hermano, por haber venido. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a estar en pie. No se nos olvide que los amigos tenemos un compromiso acá. Los amigos que no son bautizados tenemos un compromiso acá. Salud. Es que ya sé por qué están distraídos hoy. Porque van a ser famosos mañana en YouTube. Ya sé de razón. Verdad es que mañana van a estar famosos en YouTube y por eso es que están como nerviosos. Denle un saludito a la cámara, saluda a todos los hermanos que nos ven en Colombia, en el mundo entero. Hermanos allá en España, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, un saludo a todas las congregaciones en Colombia. ¿Cómo? Eso, acá sí, hermano Carlos, que una paneadita para los de alabanza que quieren que nos conozcan, y como ellos van a salir ahí cantando, entonces, eso, vea. Ahí está, saludos, los hermanos de alabanza, muy bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces ya sí, porque ya hasta ahora también porque estaban como tan nerviosos. Vamos a orar.